Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:45. Les explicaba en el comentario que desde ayer, 28 de mayo, hasta el 10 de junio, tendremos este espacio para que las organizaciones políticas registren sus precandidaturas ante el Consejo Nacional Electoral, binomio presidencial, listas de asambleístas nacionales, provinciales y pueblos ecuatorianos residentes en el exterior de cara a las elecciones anticipadas del próximo domingo 20 de agosto. A esta hora, sin embargo, deberían desarrollarse, digo deberían porque no tengo idea si esto está ocurriendo, esto que le llaman pomposamente la democracia interna en los partidos y movimientos, ¿no? Supuestamente para designar democráticamente, y lo pongo entre comillas, a los candidatos, que todos sabemos que eso no es así, no pasa, que habrá una u otra excepción, pero eso no ocurre. En medio del debate, tenemos esta discusión sobre la paridad. ¿Qué dice la norma? Porque hay que recordar lo que se incorporó como reforma al Código de la Democracia, vigente desde el año 2020, que era apuntalar la obligación de que el binomio presidencial sea paritario, hombre-mujer, mujer-hombre, a partir de la subsiguiente elección después de la de 2021. Entonces esto ha generado una discusión, conversamos aquí en su momento con Enrique Pita, vicepresidente del CNE, luego con Diana Tamaín la semana anterior, presidenta del CNE, y finalmente el Pleno del Consejo Nacional Electoral, al aprobar la convocatoria de elecciones, determinó que para este caso, para esta elección, no se le considera como la subsiguiente, sino que se sigue pensando en 2025. Es decir, según el CNE, en este proceso electoral, los binomios no necesariamente tienen que ser paritarios, hombre-mujer, mujer-hombre. Esto ha provocado, evidentemente, el rechazo de colectivos de mujeres, de juristas, etcétera, que han planteado esta alerta e incluso medidas jurídicas contra la resolución del CNE. La abogada Melania Carrión está con nosotros. Ella es especialista en temas legislativos y también es una de las voces que ha rechazado el hecho de que se convoque a este proceso electoral sin tomar en cuenta la paridad para estas elecciones. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis. Un saludo cordial a ustedes y a quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. En efecto, las mujeres hemos decidido levantar la voz, las mujeres, y no solamente las mujeres, también colectivos y organizaciones, hombres que se han sumado ante esta ilegal decisión del Consejo Nacional Electoral. Hay que decirlo con todas sus letras, es una decisión ilegal, arbitraria, que violenta norma expresa. Aquí no hay espacio para la interpretación, aquí no hay espacio para los acuerdos negociados con las organizaciones políticas. La ley no es discrecional, ni mucho menos puede ser negociada y consensuada. Así que sí, en efecto, las mujeres nos hemos organizado y hemos iniciado algunas acciones que nos respalda el Código de la Democracia ante el Tribunal Contencioso Electoral e iniciaremos otras acciones también ante la Corte Constitucional. Desde el Consejo Nacional Electoral, Melania, se ha alegado este carácter de excepcional que tienen estas elecciones anticipadas, como se las ha denominado. ¿Cabe este argumento desde su punto de vista? Son, sin lugar a duda, unas excepciones sui generis. Eso es indiscutible, pero son elecciones que están normadas también en el Código de la Democracia, es decir, quienes conocen el proceso que ha llevado las distintas reformas al sistema electoral, al régimen electoral y el aterrizaje mismo de la norma constitucional saben que esta excepcionalidad está contemplada desde el año 2009 en la que se expidió el Código de la Democracia, es decir, no es nueva. No es de que surgió un evento no previsto y a partir de eso la autoridad electoral tiene que ponerse brillante o tiene que establecer algún tipo de mecanismo que la norma no resuelve, porque está previsto en la norma. Es más, en las reformas que se hicieron en el año 2020, que entraron en vigencia, pero que fue resultado de un debate durante todo el 2019, se contemplaba la posibilidad de que pudiesen existir elecciones anticipadas. Es decir, los actores políticos sabían que existía esa posibilidad. Ahora bien, siempre ha existido también la tendencia a evadir todas las disposiciones relativas a la paridad.
No olvidemos que la Constitución en el año 2008 incorporó la plena paridad en el artículo ya 116, en el artículo 65, pero sin embargo los partidos, las organizaciones políticas argumentaban que no había norma expresa para establecer cómo se iba a aplicar esa paridad. Perfecto. Esa preocupación se absolvió en el año 2020. Con la reforma al Código de la Democracia. Con la reforma. Entonces, ¿ahora cuál es la excusa? La excepcionalidad. ¿Pero qué se incorporó en 2020 para entender justamente lo que dice la norma respecto de la paridad? Varias cosas, Fabricio. Se da más fuerza a la paridad, entendida como principio y como derecho, y se transversaliza a lo largo de toda la ley el tema de la paridad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es decir, uno de los ejes de la reforma del 2020 fue precisamente el aterrizaje de la norma constitucional sobre paridad. ¿Qué se incorporó? Se incorpora, de hecho ya lo establecía el Código de la Democracia en el artículo 3, en el artículo 18, en el artículo 25.17 se estableció la función del Consejo Nacional Electoral de promover la paridad. Pero además se establecieron reglas para hacer posible la paridad. ¿Cuáles son esas reglas? Están en el artículo 99. ¿Cómo se iba a aplicar en los binomios o en las elecciones unipersonales, que son todos los binomios, alcaldes, presidente, prefecto, viceprefecta, y también en las elecciones pluripersonales, que son las de asambleístas, parlamentarios andinos y también de concejales y juntas parroquiales? En esto se establecieron las reglas. ¿Qué pasó durante el debate parlamentario? Se argumentaba que los partidos políticos y las organizaciones en general, porque incluía a movimientos, no estaban preparados para la paridad, que no habían formado cuadros, que no habían impulsado cuadros, y es más, había una fuerte tendencia a considerar la necesidad de no implementar la paridad plena en el año 2021. ¿Por qué? Porque ya habían binomios presidenciales que estaban previamente ya mocionándose, que estaban en medios, así que las organizaciones políticas hasta cierto punto llegaron a condicionar su apoyo a la reforma para la paridad en el sentido que se establezca progresividad. Pero el objetivo primario era el del 2021. Por esa razón se estableció en la disposición transitoria tercera claridad respecto a cómo se aplicaría. No se puso 2021-2025, 2025-2029. Se puso las subsiguientes elecciones generales, sean cual sea. A ver, hablamos de perdón, Bel, hablamos de elecciones generales. Hablamos de progresividad. ¿Qué significa la progresividad? La progresividad era que conforme existan elecciones, que eran no solamente las generales para presidente y vicepresidente y asambleístas, sino también las seccionales. También las seccionales, exactamente. Cuando se habla de elecciones generales, se refiere a las elecciones de presidentes y asambleístas primariamente. En consecuencia, se establecía que conforme pasen los periodos, incluso las seccionales, se iba a incrementar el porcentaje de la participación. Así que esta categoría que el Consejo Nacional Electoral ha pretendido forzar, y lo vimos incluso en el debate que se dio el día 23 de mayo, de que se haga tanto énfasis en elecciones anticipadas. Ok, si ¿son anticipadas a qué? A las que estaban previstas para el 2025. Incluso ahí hay una contradicción si quisiéramos aceptar que no son elecciones regulares, categoría que no diferencia el Código de la Democracia. Es importante señalarlo. Esa excepcionalidad no es que, por esa excepcionalidad no es que vamos a dejar de aplicar financiamiento, control del gasto electoral o el financiamiento lícito que deben existir a las organizaciones políticas, porque si aceptamos el argumento de la excepcionalidad, entonces vamos a decir que nada de lo que está en el Código de la Democracia debe aplicarse. Y diseñemos una normativa específica para esta elección. Así es, Fabricio. Ahora, también, digamos, revisando la norma no dice de 2021, la siguiente de 2025. Porque, digo yo, en la transitoria el legislador hubiese puesto 2025. Habla de la subsiguiente elección general. De hecho, Fabricio, deben saber ustedes y debe saber el pueblo ecuatoriano que entre las distintas redacciones que existió para el régimen de transición, una redacción era genérica. Era de que se aplique en la siguiente, otra redacción era que se aplique en la elección del 2020, posterior a la del 2021, en la del 2025, otra redacción en la del 2021, existieron varios ensayos.
La redacción final responde precisamente a la consideración que después del 2021 podían existir elecciones o incluso antes, aunque ya no hubiese aplicado, pero podían haber existido elecciones anticipadas. Así que esa consideración estuvo contemplada. El legislador, y esto lo conocen quienes tienen conocimiento en técnica parlamentaria y legislativa, el legislador cuando no quiere aplicar la generalidad de la norma establece excepcionalidad reglada. Eso es lo que hace. Y de hecho en varios artículos del Código de la Democracia se considera esa excepcionalidad reglada. Entonces estamos ante una flagrante vulneración de la norma, se está contraviniendo norma expresa y lo más grave, y esto estamos alertándolo como colectivos, como mujeres y como parte de la ciudadanía, se pone en riesgo la validez del proceso electoral. Fabricio Vélez. Es decir, no estamos hablando de un derecho no reconocido para un sujeto político, estamos hablando de la validez misma del proceso electoral. La democracia, y lo dice el Código de la Democracia en el artículo 10, se sustenta en la validez de las elecciones, se sustenta además ese perfeccionamiento de la democracia, se sustenta en que se respete los derechos de participación de los ciudadanos y evidentemente que se pueda verificar que existe ese respeto a la voluntad popular. Se está violentando dos de esos elementos, derecho a la participación política y la validez mismo de las elecciones. Melania, nada más para cerrar el análisis respecto de las elecciones generales, a lo que yo hacía referencia. Las generales incluyen además la elección de parlamentarios andinos. Sí, no es el caso, simplemente se elegirá nuevo presidente y vicepresidente de la República y asambleístas por este carácter de anticipado. De ahí que no merece una suerte de interpretación tal cual lo ha dado el Consejo Nacional Electoral, porque cabe recalcar que estas elecciones lo que permitirán es culminar el periodo 2021-2025. Por principio, cuando hablamos en el régimen electoral de elecciones generales, no nos referimos necesariamente a los parlamentarios andinos, sino nos referimos sobre todo a presidente y asambleístas. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la comunidad andina, mañana no podemos estar y eso no cambia la naturaleza de la elección. Primero. Segundo, si quisiésemos darle una parte de la razón al Consejo Nacional Electoral, primero, el Consejo Nacional Electoral no es un organismo de interpretación de norma, es la Asamblea Nacional. En ausencia de la Asamblea Nacional no es que puede venir una entidad y abrogarse funciones que no le corresponden. Y eso se hace a través de una norma interpretativa. Así que ese argumento no podría ser invocado por parte del Consejo Nacional Electoral. Segundo elemento, asumiendo que existiera duda sobre la interpretación o la aplicación de la norma, hay principios generales. Las normas tienen estos paraguas, que son los principios, que son los anteojos con los cuales se ve la norma. Esos anteojos le obligan al Consejo Nacional Electoral y a la función, porque incluye el Tribunal Contencioso Electoral, a ver esos principios. ¿Cuáles son esos principios? Certeza, son los principios de paridad y el de favorecer la interpretación que más corresponda al ejercicio pleno de los derechos, en este caso el de paridad. Y eso lo dice no solamente el Código de la Democracia en su artículo 9, sino también está establecido en el artículo 427 de la Constitución. Así que no hay argumento alguno para invocar una violación tamaña al Código de la Democracia. El cuestionamiento específico sobre este tema que estamos conversando con Melania Carrió en esta mañana es sobre los binomios presidenciales o también la conformación de listas asambleístas. Ambos, Fabricio, porque... ¿Qué pasa con las listas? Las listas deben tener un 50% de encabezado. Y ahí hay una particularidad que señalar. Y el Consejo Nacional Electoral, de alguna manera, ha violentado, si no la norma expresa, al menos el espíritu de la reforma. ¿A qué nos referimos? El Consejo Nacional Electoral, desde las elecciones del 2021, estaba obligado a reglamentar idóneamente la aplicación de la paridad progresiva de acuerdo al régimen transitorio. ¿Qué significaba esto? Significaba de que para evitar que haya de alguna manera elusión de la norma o abuso o que se intente de alguna manera utilizar estos vericuetos que utilizan las organizaciones políticas, que es, por ejemplo, poner a mujeres solo en el encabezado de listas para cumplir en aquellas circunscripciones donde tienen, por ejemplo, menos peso electoral, el Consejo, y eso lo sabía la presidenta del Consejo Nacional Electoral porque ella fue parte del debate, el Consejo tenía que reglamentar para garantizar que haya prelación, que haya alternanza, que haya la secuencialidad, considerando también
el peso que pueda tener la organización. Ciertamente eso no lo dice así el Código de la Democracia y en base a eso se ha hecho reglamentaciones muy genéricas. Pero ¿qué sí tenía que respetarse? Tenía que respetarse en la elección del 2021 el 30%, ¿no es cierto? 15%, en las elecciones seccionales el 30% de encabezado de listas seccionales, y en esta elección para las elecciones pluripersonales, que son las de asambleístas, tiene que respetarse el 50% de las listas que presenten los partidos políticos u organizaciones. Tanto o sea, perdón que nivel interrumpa. provincial. O sea, si presentan 10 listas, 5 tienen que ser encabezadas por mujeres y 5 por hombres. Así es. Pueden ser más, pero mínimamente No, pero 5. eso digo, al menos 5. Ya, prosigue. Así es. Y se hizo una diferenciación incluso para que precisamente en el afán de no eludir la norma, que no lleguen a eludir la norma, se estableció de que incluso cuando existen circunscripciones de distritos, como en el caso de Manabí, en el caso de Pichincha, de Guayaquil, no se contabilice a nivel provincial ese encabezado de lista, sino a nivel, no como entre todas las provincias, sino solo de la provincia. Es decir, las que se presente en Guayas, el 50% que presente la organización debe estar encabezado por mujeres. Eso se quiere violentar y se quiere establecer que solamente sea el 30%. Además, es evidentemente que se quiere dar la prerrogativa para que el binomio pueda ser del mismo género. Melania, presentado este recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué es lo que debe ocurrir en cuanto a procedimiento y a plazos, además? Yo quisiera hacer un reconocimiento a las mujeres que se activaron en esto. Estuvimos trabajando del feriado, desde el día jueves nos activamos. Los plazos son cortos, es un proceso sumamente acelerado. Teníamos 3 días para presentar, se presentaron 3 recursos subjetivos contencioso electorales. Dos fueron presentados por mujeres que pertenecen a la ciudadanía, que están en ejercicio de sus derechos políticos, y uno más por afiliadas a organizaciones políticas. Este proceso debiera ser lo más rápido. El Tribunal Contencioso Electoral ya ha admitido los procesos, ha solicitado que se complete algunos elementos que son principalmente copias de cédulas, de certificados, que nosotros sabíamos que podíamos no cumplirlo por los 3 días, así que sabíamos que nos iban a enviar a completar. Ya se completó el día de ayer, está actuando con bastante celeridad también el Tribunal Contencioso Electoral y esperamos que resuelva a la brevedad posible. El tribunal tiene 15 días para resolver estos recursos, pero evidentemente los tiempos del calendario electoral están corriendo y lo responsable es que el Tribunal Contencioso Electoral dé respuesta urgente para que incluso pueda darse esa respuesta antes de que se cierre el periodo de inscripción de las candidaturas. ¿Hasta cuándo va ese plazo? Hasta el plazo que tiene el contencioso, tienen 15 días, pero esperamos que lo hagan en esta semana a la brevedad posible, antes del 10 que se cierran el periodo de inscripciones. Pero es importante también alertar una cosa: los recursos subjetivos contencioso electorales tienen efecto suspensivo, es decir, que el Tribunal Contencioso Electoral debe resolver sí o sí, porque caso contrario no podrían inscribirse las candidaturas y cerrarse el periodo de las candidaturas. Yo digo, al final, y esto lo comenté hace unos días en este espacio, mi lectura es que las propias organizaciones políticas impulsaron esto porque no están listas, porque como bien usted notó, en 2020 ya dijeron que no estaban listos, antes ya dijeron que no estaban listos y mañana seguirán diciendo que no están listas. El problema es un problema de fondo, que los partidos y movimientos políticos, lamentablemente, con las excepciones del caso, son empresas netamente electorales que no tienen procesos entre elección y elección. No tienen procesos de formación, de capacitación, de promoción de cuadros, etcétera. Y esta elección, que es una elección anticipada, refleja con mayor fuerza que ello, Melania. Así es, y eso no es una novedad, Fabricio. Las organizaciones políticas, y lo mencionaba usted al principio, antes de este espacio, las organizaciones políticas no forman cuadros, no son estructuras orgánicas. Incluso la definición de las candidaturas es antojadiza, ni siquiera para la de hombres. Pero vemos lo que está pasando. O sea, hay criterios para definir las candidaturas que pasan hasta quién puede financiar la campaña, pero no hay, o hay criterios incluso relacionados con otros elementos como de lealtad y demás, pero no del respeto a los procesos democráticos o a la voluntad que tengan la estructura internamente.
Eso es un problema estructural, es un problema de nuestras organizaciones políticas y debo decirlo, lamentablemente el Código de la Democracia ahí dejó abierta la posibilidad de que, incluso en las reformas, de que esto siga pasando. ¿A qué me refiero? Fundamentalmente a que se mantuvo esta noción que se ha utilizado siempre de procesos democráticos internos, porque inicialmente se planteaba el que existan las elecciones internas. Y claro, cuando uno tiene elecciones internas y hay primarias, ahí sí hay que inscribir listas, ahí sí hay que correr la ley dentro de la organización política, pero ¿qué es lo que hicieron hasta cierto punto las organizaciones? Presionar para que se mantenga esta denominación de procesos democráticos. Uno de esos procesos democráticos es el llamado proceso representativo, así está incluso en la reglamentación interna del Consejo Nacional Electoral. Esto significa que nombramos a unas cuantas personas y esas cuantas personas deciden quiénes van a ser los candidatos y luego simplemente los afiliados o militantes levantan la mano y proclaman al candidato, cosa que evidentemente vulnera la idea mismo de la democracia interna dentro de las organizaciones políticas. Y una cosa adicional, ¿usted qué le responde a la gente que dice, incluso hay personas que, digamos, uno entiende que tienen criterio, pero resulta que cuestionan el hecho de que se ponga en la norma la obligatoriedad de la paridad? Entonces dicen, por ejemplo, pero es que no necesariamente tiene que ser una mujer, que no debería ser por norma legal, sino por preparación. ¿Qué responder frente a estas personas, de estos segmentos de la sociedad, que cuestionan el concepto de la paridad incorporándolo en una norma legal? Varios elementos. El primero, a las mujeres a menudo se les exige y hay una carga mayor precisamente para que cumplan esos estándares de perfil o esos estándares para la representación. Se ha cuestionado incluso respecto a la calidad de la democracia, como si las mujeres tuviesen la obligación adicional de demostrar lo que no están obligados a demostrar los hombres. Entonces, el primer elemento es que debe medirse con la misma vara. Segundo elemento, y no ponerse esa carga sobre las mujeres para el ejercicio de la representación. Un segundo elemento que debemos decir y que ciertamente es correcto: el solo hecho de poner o exigir en la norma la paridad no garantiza la calidad de la representación. Y no debemos exigir que las mujeres cumplan esos requisitos adicionales que no les estamos exigiendo a los hombres. La calidad de la representación debe ser exigida tanto para hombres como para mujeres. Así que primero tenemos que separar las cosas, que lo que establece una norma lo que hace es evitar la exclusión histórica que han tenido las mujeres en los espacios de participación política. No busca ubicar a todas las mujeres que se lancen por el simple hecho de ser mujeres en espacios de representación, sino garantizar las oportunidades de participación. Eso tiene que ser entendido. Y no fuese necesario ponerlo en la norma si es que estuviéramos hablando de sociedades inclusivas, pero ha sido necesario ponerlo porque progresivamente solamente la incorporación dentro de la norma ha permitido la exigibilidad para que vayamos avanzando hacia sociedades mucho más equitativas e igualitarias. Melania, gracias por el tiempo y por los aportes. Muy gentil. Gracias, Fabio. Para el debate público sobre la paridad y estos recursos que han sido presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral, la abogada Melania Carrión, especialista en temas legislativos y quien en su momento contribuyó con su conocimiento a construir el proyecto de reformas que luego se transformaron en reformas aprobadas por la Asamblea al Código de la Democracia en el año 2020. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.